Buenos días a todos. En este nuevo ejercicio de variable compleja lo que vamos a hacer va a ser resolver esta función. Nos dice que analicemos esta integral, que es n de z partido z cubo, en un dominio que va a ser el cuadrado de vértices 1 y menos 1 y menos i. Bueno, en otros casos lo que yo diría es que parametrizásemos cada uno de estos segmentos del cuadrado, como hicimos en el ejercicio anterior, parametrizásemos la curva y a partir de ahí pues sacásemos esa integral. Pero en este caso lo que vamos a hacer va a ser aplicar el teorema de la fórmula integral de Cauchy para curvas de Jordan. ¿Vale? ¿Qué nos dice la fórmula integral de Cauchy para curvas de Jordan? Nos dice que tengamos, o sea U un abierto de C, en este caso un cuadrado, y tengamos una función holomorfa en U. Si D es un dominio de Jordan tal que su adherencia está contenida en U, pues tenemos una fórmula que voy a escribir ahora considerando la orientación inducida por D. ¿Vale? Bueno, eh, ¿por qué se puede aplicar esta fórmula integral? Bueno, efectivamente tenemos una función holomorfa en U, ¿vale? Y diréis, no, pero no es holomorfa porque en cero no es continua. Bueno, recordemos que la holomorfía nos decía que una función f es holomorfa en un punto z0 si existe un disco mm, dentro de un subconjunto U, por ejemplo este cuadrado, tal que f es derivable en cada punto del disco S. Menos en el disco, o sea, menos en el centro del disco, en el punto S, ¿vale? Entonces decimos que f es holomorfa en todo U si es holomorfa en cada punto de U, ¿vale? Es decir, si es derivable en cada punto de U. En este caso, bueno, para saber si es derivable, efectivamente tiene que existir una continuidad y, o sea, la función tiene que ser continua para que sea derivable y aparte tiene que estar definida en todos los puntos. Esto lo vimos en otros ejercicios. Entonces, en este caso, nuestra función, en otro caso, por ejemplo, en el caso de la integral en e sub z, esta función e sub z era holomorfa en todos los puntos y, por tanto, podíamos hacer prácticamente lo que quisiésemos, porque era holomorfa y se podía resolver perfectamente. Pero en este caso, nuestra función, cuando nos dice que es holomorfa en todos los puntos menos en el 0, porque vemos que en el 0 se anula. Entonces, en este punto se anula. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros podemos aplicar nuestra fórmula de Cauchy para todo el subconjunto que rodee a ese punto 0, ¿vale? Para todo el subconjunto que rodea ese punto 0. Y de hecho, precisamente así aplicamos la fórmula integral de Cauchy en curvas de Jordan. Se puede aplicar porque entendemos que es holomorfa en todos los puntos, es holomorfa en un disco centrado en z sub 0, que z sub 0 en este caso es 0, pero en 0 no es holomorfa. ¿Vale? Por eso aplicamos la fórmula integral de Cauchy. Pero ahora me preguntaréis, oye, ¿y por qué no aplicamos el teorema de Cauchy-Goursat de dominios estrellados, que es lo que aplicamos en otra parte? En otro sitio aplicamos el teorema de Cauchy-Goursat. Bueno, la pequeña diferencia que hay entre el teorema de Cauchy-Goursat y este teorema de Cauchy, esta fórmula de Cauchy, es que en el teorema de Cauchy-Goursat la propia función tiene que ser continua, ¿vale? Por eso en el teorema de Cauchy, si por ejemplo aplicásemos el teorema o tuviésemos esta función e sub z en el mismo dominio del cuadrado este, aquí podríamos aplicar Cauchy-Goursat porque tenemos U, que es nuestro abierto estrellado, ¿vale? Y tenemos que la función es una función continua en U y derivable en todos los puntos de U. Es decir, holomorfa, excepto quizá en una cantidad finita de ellos. Puede no ser derivable en una cantidad finita, es decir, puede no ser holomorfa en esos puntos, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Pero sin embargo, sí que es continua la función. Entonces, por eso podemos aplicar esta situación aquí. Pero claro, en este caso, nuestra función seno de z partido z al cubo no es continua. Tiene una discontinuidad en cero. Por tanto, no podemos aplicar esa definición. Bueno, dicho esto, podemos ya aplicar la fórmula o vemos cuál es la fórmula la fórmula de Cauchy para las curvas de Jordan. Bueno, la fórmula de Cauchy lo que nos dice es que f, la función f derivada a un cierto número n, definida en un punto z sub 0, es igual a el sumatorio, al factorial de n partido 2pi i por la integral de nuestro conjunto cerrado, o bueno, nuestro conjunto, de la función f de z
partido z menos z sub 0 elevado a n más 1, esto diferencial de z, ¿vale? Esta es nuestra fórmula de Cauchy para curvas de Jordan. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es desarrollar. Nosotros tenemos que nuestra integral, que es esta de aquí, tenemos la función f de z, que bueno, va a ser seno de z, en este caso, seno de z partido z al cubo, diferencial de z. Esto de aquí, este n factorial 2pi, lo vamos a pasar al otro lado y nos va a quedar 2pi i partido n factorial por la función derivada un cierto número de veces de z0. Entonces ahora vamos a ver cuál es n, o sea, qué es n. N en nuestra función de aquí, vemos que n está en el denominador porque está elevado a un cierto número, a un n más 1. En nuestro caso aquí, nuestro denominador, ¿cuál es? Nuestro denominador en este caso de aquí es z menos 0 elevado a 3, ¿vale? Este es nuestro denominador. Por tanto, 3 es igual a n más 1. Así que n, ¿cuánto va a ser? N va a ser 2. ¿Vale? Entonces ya tenemos cuánto es 2, por tanto ya podemos sustituir. Tenemos 2pi por 2 factorial. La función f derivada dos veces, ¿vale? Y evaluada en z sub 0. ¿Que z sub 0 qué va a ser? Z sub 0 va a ser 0, porque z sub 0 es el punto donde existe esa discontinuidad. Entonces evaluada en 0. ¿Y cuál es nuestra función f? Nuestra función f es seno de z. Así que si f es igual a seno de z, f' de z va a ser igual a coseno de z. Y f' de z va a ser igual a menos seno de z. Esta f', dos veces prima, vamos, evaluada en 0, va a ser igual a menos seno de 0. Y seno de 0 es 0, así que esto va a quedar como 0. Por tanto, si esto queda como 0, sustituimos aquí y nos queda 0. Eso quiere decir que nuestra integral evaluada en nuestro cuadrado de vértices 1i menos 1 menos i nos va a quedar efectivamente 0. No solo aquí, sino que si nuestro cuadrado no fuese un cuadrado, fuese otra cosa, también nos acabaría quedando 0, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya servido, espero que haya resultado útil. Si tenéis cualquier tipo de duda, podéis dejarla en los comentarios. Y nada, seguimos con la física.